Gracias, señor presidente. Colegas, sea lo primero aclarar que este no es un debate contra la fuerza pública, contra las fuerzas militares y de policía, de ninguna manera, menos contra la institucionalidad. Y aquí se trata simplemente en un debate de control político, determinar la responsabilidad política de quien hoy tiene liderazgo en Colombia, de guardar a los colombianos en sus derechos y en su integridad, es decir, nuestra seguridad en general. De pronto más daño le hacen quienes manifiesten que no ha pasado nada y que todo está bien y un tapen que quienes con la denuncia evidenciamos hechos que el país debe conocer y debe haber unas consecuencias políticas en este caso. No estamos haciendo responsabilidades o formulando responsabilidades políticas disciplinarias o de violación de normas o de leyes. Este es un mecanismo de contrapeso y balance entre el Ejecutivo y el Legislativo, muy legítimo por supuesto. Yo creo que hay que analizar la situación de la responsabilidad política del señor ministro en el contexto nacional y el contexto del Cauca, y que a propósito reiteramos la solidaridad del Partido Liberal con la situación que viven los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes del departamento del Cauca. Yo creo que si la minga indígena hubiese terminado muy bien, redondeado el proceso de diálogo formal con el presidente, que se abrió pero que no se terminó, hoy el Cauca estuviera en otras circunstancias. La minga quedó sin cerrar los diálogos y los compromisos que se habían planteado en materia de inversión, a manera de ejemplo, en proyectos sociales y de infraestructura en el sector indígena de 800.000 millones de pesos. ¿Y saben qué? Hoy el comisionado de paz, Miguel Ceballos, está diciendo que tienen listos para invertir 1.3 billones. ¿Después de qué circunstancias? ¿Después de cuántos muertos? ¿Y de qué gravedades de hechos? Entonces, ese es el escenario en el Cauca. Pero a nivel nacional, el escenario en el cual nosotros estamos formulando unos cuestionamientos políticos al ministro de la Defensa es que aquí no se ha avanzado en la consolidación del proceso de paz. Y no solamente vemos equivocaciones de un ministro, sino que también las hemos visto del comisionado de paz, del comisionado Ceballos, que antes de ser un comisionado de paz lo veíamos hace meses como un comisionado de guerra. O el consejero de los derechos humanos, poco jugado en la defensa de los derechos humanos de los colombianos. Ese es el escenario hoy. Y en esa circunstancia pues está el ministro de la Defensa. Una circunstancia de que el Estado en general falló en el Cauca y está incumpliéndole a nivel nacional con estos temas de no haber consolidado el proceso de paz y lo que demandan todos los colombianos, especialmente los 12 millones de campesinos, indígenas y afrodescendientes del sector rural. Se frenó lo relacionado con la reforma rural integral, formalización de tierras, legalización, infraestructura para el sector agropecuario. Todos sabemos que el presupuesto del año 2020 se rebajó en más de 20% la inversión en el sector agropecuario. Eso, además de restringir la calidad de vida y la productividad del campo, va a incidir en las circunstancias de seguridad y de convivencia en nuestro país. Se frenó
por parte de este Congreso y del gobierno, la vocería política de las regiones, los representantes de los territorios, al negarse las curules de la paz. Se está privilegiando la erradicación forzosa, las fumigaciones con las consecuencias que eso tiene, y ya se refirió a eso el doctor Roy Barreras y no me voy a referir. En contra de los planes de sustitución de los PENIS, en contra de los contratos con más de 90.000 familias en Colombia. Esto disparó la marginalidad y la pobreza en Colombia. Se incumplieron los proyectos productivos con los desmovilizados en muchas regiones de Colombia, en muchos ETCRs, con los ataques a la JEP, con las objeciones a la Justicia Especial para la Paz. Se incrementó la inseguridad jurídica para los desmovilizados. Con eso hubo un crecimiento exponencial de las bandas criminales y por supuesto se estimuló las disidencias en Colombia. Ese es el escenario que conllevó a un deterioro social y de seguridad en los territorios. Es decir, que esa política pública que hoy estamos analizando tiene ese contexto, no solamente regional en el Cauca, sino a nivel de todo el país. Aquí hay un estado de cosas que está fallando también, y en ese escenario estamos haciendo el análisis de responsabilidades políticas. El doctor Roy Barreras hizo un resumen de muchos hechos y también de la descripción que hizo el señor ministro de Defensa, muy equívocas esas descripciones, no me voy a referir a eso. Las muertes de los líderes sociales de cientos, en alguna oportunidad se dijo que muchas de esos se debían a líos de faldas. Qué indebida, injusta explicación. También hubo varias muertes del bandido Guacho, del delincuente Guacho. Lo mataron 2 o 3 veces y la última muerte no tuvo suficiente explicación. Lo de Imar Torres pues ya fue muy bien explicado. El asesinato de María del Pilar Hurtado se asignó al Ejército de Liberación Nacional cuando nunca ha tenido presencia, o por lo menos en los últimos años, en el sur de Córdoba. También en el departamento del Bichada, en territorios de dominio de Gentil Duarte y John 40, digo que lo que se estaba apenas perdiendo eran las ropas que se tendían para ser secadas después del lavado. Las cartillas que promovían resultados operacionales con bajas fue una muy mala decisión política del Ministerio de Defensa, pero más grave fue lo que ocurrió después. Sometieron a muchos oficiales, a altos oficiales, al polígrafo en un cantón de Bucaramanga. Eso es vergonzoso. Y el ministro de Defensa ponderando el glifosato cuando ha sido prácticamente negado a nivel internacional por muchos países y siempre habló de que era el mejor herbicida. Hay un escenario en algunos oficiales, por supuesto, en algunos oficiales donde se sienten con tranquilidad de hacer manifestaciones como las que la trae la revista Semana con el columnista Alfonso Cuellar, que no es un hombre de oposición, no es un hombre crítico, donde registran grabaciones del general Diego Villegas cuando decía allá en norte de Santander, un general, un alto oficial que manifiesta según grabaciones registradas en este articulista: si toca sicariar, sicariamos. Eso es absolutamente Senador, un minuto, por favor. bueno. Hay 10, 12 casos más donde los hechos son graves y las explicaciones mucho más por parte del ministro de la Defensa. Bueno, voy a saltarme muchas cosas. Yo pienso
A manera de conclusiones, señor presidente, se deben retomar la ruta del cumplimiento del proceso de paz. En la reforma rural integral, la sustitución de los cultivos ilícitos, las inversiones sociales en el campo colombiano para promover un mejor estado de cosas y no la que hoy estamos sufriendo. Por último, señor presidente, en 30 segundos yo tengo que decir lo siguiente. Esa moción de censura puede que no se apruebe, pueda que no tenga los votos, pero tiene todos los fundamentos del mundo, todas las razones del mundo para proponerla y que ojalá se acepte. Y decirle al señor ministro que no sean los votos, que no sea la aritmética. 30 segundos. No, que no sea la aritmética de los votos en esta plenaria la que definan su permanencia en el cargo, que sea la legitimidad con la que está ejerciendo sus funciones, que sea la eficiencia, la eficacia, los mejores resultados, un muy buen gobierno en manejo de la seguridad de los colombianos. Gracias, presidente.